Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, ustedes siempre. Amén. ¿Ustedes han ido en barco? ¿Han ido en lancha? ¿Han ido en bote? ¿Sí? ¿Han pasado la noche en un barco, en un bote? ¿Han ido a pescar? ¿Han ido con el viento en contra, así bien fuerte? ¿Sí? ¿Han tenido que viajar de noche en plena lluvia? Niebla que te tapa. En niebla. ¿Les ha tocado viajar de madrugada por alguna emergencia o tenido que salir disparando por algo? Sí. ¿Cómo es viajar de noche Feo. en esas A mí circunstancias? no me gusta. A mí no me gusta. Feo, Cuando amenazante. mi papá íbamos para Rosario, así que imagínate, Sí. yo más recuerdo. Y bueno, los discípulos también estaban en la barca, viajando, cruzando la otra orilla del lago del mar de Galilea. Eran 12 kilómetros por mar, o sea, era un lago. Ellos conocían el lago porque eran pescadores la mayoría, pero saben que por más que la ruta sea conocida, cuando hay oscuridad y viento y olas, siempre es como si fuera la primera vez. ¿Y Jesús dónde está? ¿Qué está haciendo Él? ¿A dónde se quedó? Él dice que los mandó solos al mar, a cruzar la otra orilla, y Él se quedó en un monte solo orando. Y a la cuarta vigilia de la noche, la madrugada, Él decide ir hasta la barca caminando sobre el agua. Va caminando. No es que Él flota, Él pisa el agua, pero el agua se convierte en algo sólido para Él. Ahí muestra el dominio de la naturaleza que tiene Jesús. Él controla el agua, controla la naturaleza, tiene dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. ¿Será que Él tenía como un aura de resplandor? ¿Será que brillaba su cuerpo? Porque cuando lo ven venir, dicen, un fantasma. No lo reconocen como Jesús. Piensan que es como un espectro, un espíritu que está sobre el agua y que viene para atacarlos. Y dice que ellos sintieron mucho miedo. Y sí, la verdad, vos vas en la oscuridad de la noche, en los peligros, y de repente te aparece una figura luminosa y decís, hoy diríamos, un extraterrestre. Es algo fuera de lo normal, algo sobrenatural. Ellos saben que es algo sobrenatural, pero no saben que es Jesús. La única cosa que los calma, como hemos cantado, son las bellas palabras de vida de Jesús. Y dice, calma, soy yo, no tengan miedo. O sea, tranquilícense, soy yo, no tengan miedo. ¿Pero Jesús sube a la barca? No. El mismo Pedro parece que lo frena porque dice, Señor, si sos vos, si realmente sos vos y no eres un fantasma, a ver, y ahí lo prueba, Pedro prueba a Jesús. Si eres el Señor, a ver, mandame que yo camine sobre el agua hasta ti. Qué ocurrencia la de Pedro, ¿no? Poniendo a prueba a Jesús. Pero lo que no sabe Pedro, que le va a salir mal la cosa. Al probar a Jesús, Jesús dice, bueno, está bien, vení, vas a ver cómo te voy a poner a prueba ahora. Entonces lo que nos muestra es esto de cómo Dios en su amabilidad y bondad permite y se deja probar. ¿Acaso nosotros a veces no decimos, Señor, si eres real, si esto me está pasando, dame una señal? Lo que Pedro quería era una señal. A ver, si sos vos, a ver, hacé que yo camine sobre el agua. Y Jesús hace el milagro. Hace que Pedro camine sobre el agua. Habrá hecho así, se habrá remangado, salió. A ver, de verdad, estoy pisando. Y empieza a caminar. No era mucha distancia, habrán sido 5 metros, 10 metros. Pero cuando empieza a caminar, empieza a decir, mirá lo que yo puedo hacer, mirá. Y le muestra a los otros, mirá, estoy caminando sobre el agua, esto es único, nunca lo hice en mi vida. ¿Ustedes ya probaron caminar sobre el agua? ¿Se puede? ¿Por qué no se puede caminar sobre el agua? ¿Cómo es el agua? ¿Qué propiedad tiene el agua? La única forma de caminar sobre el agua es cuando está, ¿en qué estado? En nada.
congelada, se puede patinar sobre el agua, patinaje sobre hielo, están las pistas, pero mientras el agua está en estado líquido, anda a caminar sobre el agua, te vas a hundir, ¡clup! El agua estaba en movimiento. Dice que al ver el fuerte viento y cómo el mar se agitaba, ahí es donde él empieza despacito a hundirse. Y se empieza a hundir, un fantasma. se empieza a hundir. Pero fíjense, ¿por qué se empieza a hundir? Porque dejó de mirar a Jesús. Mientras él tenía la vista en Jesús y caminaba, se mantenían sobre el agua. Pero cuando empieza a mirar lo que le rodea a los costados, ahí empieza a ahogarse, empieza a hundirse. Y también es una enseñanza para nuestra vida, que cuando dejamos de tener a Cristo como el centro de nuestra vida, los problemas empiezan a ocupar el centro de nuestra vida. También nos enseña que los problemas van a estar siempre. Siempre vamos a tener pruebas y tentaciones. Pero lo más importante es que Jesús esté junto conmigo día en día, mientras aguanta el problema o la prueba de fe. Esto es una prueba de fe realmente. A Pedro le salió mal porque él puso a prueba a Jesús. Y Jesús aprovechó la oportunidad para poner a prueba la fe de Pedro. Para mostrar que no es bueno confiar en el hombre. Pedro, en verdad, lo que se ve ahogado en él es su propio orgullo, su propia creencia de que él podía poner a prueba a Dios. Y ahí salen las cosas mal para el humano. Cuando intentamos tentar a Dios o probar a Dios, no nos sale nada bien la cosa. Cuando confiamos en el hombre, no sale bien la cosa. Cuando yo confío en mí sobre Dios, no sale bien, para nada. El hecho de estar hundiéndose en el agua, mojarse, es como que está mostrando, él se está hundiendo en su propio pecado, se está hundiendo en su propio orgullo. Hasta que Pedro dice, Señor, sálvame. ¿Será que tenía el agua hasta la cintura? ¿O hasta el pecho? ¿Será que tenía el agua hasta el cuello cuando dijo, Señor, sálvame? ¿Qué les parece a ustedes? No dice el texto. Pero, ¿viste cómo dice el refrán? Dios aprieta pero no ahorca. Yo imagino que cuando estaba por acá, finalmente dijo, este no es un fantasma, es Jesús. Jesús, sálvame, Señor, porque dijo, Señor, sálvame. Y estaba tan cerca de Jesús, Jesús estaba tan cerca de él que dice que Jesús simplemente extendió la mano y lo levantó del agua. Estaba ahí. Jesús estaba tan próximo a él. Claro, estaba tan próximo que lo pudo ver. Señor, sálvame. Sálvame la vida. Acá era sálvame de la muerte. Sálvame de esta. Y Jesús, cuando lo levanta, dice dos cosas. Primero una exclamación y después una pregunta. La exclamación es, hombre de poca fe, de débil fe, de tan pequeñita fe. Tiene fe Pedro, pero muy pequeña. Es una exhortación, es un reto. Hombre de poca fe, o sea, ¿qué te pasa? ¿Acaso no dudas de mí? O dudas de mí, ¿no? Por eso dice, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? Yo también a veces dudo. Yo lo confieso. No soy un creyente 100% con fe así absoluta. En las pruebas de fe, a veces nuestra fe se debilita. A Pedro en la prueba se le debilitó la fe. Pero Jesús sigue siendo el autor de la fe y el que fortalece la fe. Entonces, por un lado, vemos las palabras de Jesús, que le brinda la confianza a Pedro para venir sobre el agua, y cuando a pesar del problema él se hunde, Jesús mismo se encarga de levantarlo otra vez. Y acá tenemos la gran enseñanza para nuestra vida. Jesús no va a permitir que tu fe se ahogue. Él te ama
y Él te va a levantar. A pesar de tu fragilidad, de tu debilidad y de tus dudas, a pesar de que a veces creemos que Dios es como un fantasma que se fue, Jesús es real. Jesús está aquí. Jesús está conmigo y Él nos levanta, nos da vida. Sus palabras, bellas palabras de vida, nos levantan otra vez. ¿Cómo termina la historia? Es muy simple. Jesús le toma de la mano o con un abrazo y lo lleva de vuelta a Pedro a la barca. Algo que no se nos cuenta es qué estaban pensando los otros apóstoles que estaban mirando en la barca. Ellos observaron el sufrimiento de Pedro, la desesperación de Pedro. Ellos le vieron sufrir, escucharon el diálogo. Ellos fueron testigos de lo que le pasó a Pedro junto con Jesús. Y esto significa que cuando nosotros pasamos una prueba o sufrimos algo en la fe, tampoco estamos solos, aunque nos sentimos en medio de la tormenta. Hay una iglesia representada en la barca que nos acompaña también. Entonces, cuando estamos débiles en la fe, no solamente sufrimos nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, se duele y sufre junto con el que padece la prueba, ¿sí? Y cuando esa persona es edificada y levantada en la fe, también nos alegramos junto con esta persona, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Y cuando entonces llega Jesús a la barca con Pedro, ellos dicen, no Pedro, ellos, los demás, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y dice que esa confesión de fe es un acto de adoración. Dice, lo adoraron y dijeron, eres el Hijo de Dios. Y al decir, eres el Hijo de Dios, en relación a la palabra lo adoraron, quiere decir que cuando yo confieso, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, estoy diciendo, tú eres verdadero Dios, la segunda persona de la Trinidad. Porque Jesús es Dios y es hombre. El Padre es solamente el Padre, el Espíritu es el Espíritu, pero Jesús es el Hijo de Dios que es Dios y verdadero hombre. Jesús no es un fantasma, es un ser humano de carne y hueso, verdadero Dios y verdadero hombre. Y por eso puede compadecerse de tus debilidades, porque Él sabe lo que es pasar las pruebas de esta vida. Él lo sintió en su propia carne. En la cruz del Calvario, a Él le estiraron los brazos y era para ser crucificado. Y fue hundido en la cruz, se metió dentro del sufrimiento del mundo. Él se metió dentro del mar de la oscuridad y del pecado para purificarnos de todo pecado y maldad. Él se hundió en la muerte para resucitar victorioso de la muerte. Él soportó el castigo de Pedro, de los apóstoles y que yo merecía para darnos vida eterna. Entonces esta historia de la barca y de que Jesús que camina en el agua lleva hacia la cruz, lleva hacia aquel lugar donde todo el mar y el océano de pecado y de podredumbre y de vergüenza del humano cayó sobre Él. Todo el pecado del mundo cayó sobre Él, el castigo del mundo cayó sobre Él y Él por amor lo soportó y venció al pecado y a la muerte para levantarnos a vida nueva. Ahí es donde la historia finalmente concluye. En nuestro pasaje dice que cuando subieron a la barca se calmó el mar. Así también, cuando Jesús entra en la barca en nuestra vida, hay paz. Paz verdadera y paz completa. Y que la paz de Dios, entonces, que sobrepasa todo entendimiento humano, cuando vengan las pruebas, te guarde en la esperanza, en la fe y en el amor de Dios para la vida eterna.